adventista a las 12 se activa. El mío no. El estómago del adventista a las 12 le comienza a decir muchas cosas por allá. A las 12 el adventista en todo el mundo que está en el culto divino comienza a sentir ganas de comer almojábana, de comer sancocho, de comer un chuzo, mute. No probé el mute. No probé el mute. Les reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su amabilidad, porque me faltó estómago. Solo nos mirábamos con el pastor Giovanni y decíamos así, le vamos a entrarle. Y yo sentía esta semana que mi camisa estaba como que más apretadita. Pero triste hubiese sido que llegue con mucha ropa, ¿verdad? De que no haya comido por acá. Y probé el guiso de Colombia. Y fuimos por ahí, me probé una empanada trifásica. Ajá. También la hermana Elena, quiero agradecerle, me atendió de maravilla. Que Dios la bendiga mucho, hermana. Gracias por esa amabilidad. Comida siempre tuve, e incluso tuve que decir, hermana, ya no puedo más. Como más o menos. Es que no quería llenarme tanto. Imagínense, hermanos, iba a disparar un botón. Hermanos, estoy agradecido, y también gracias al pastor por esa disposición para apoyarnos, moviéndonos de aquí para allá. Esta semana yo no creo que haya sido casualidad, porque le pedí a Dios que si Él quería que yo me suba a un avión, que Él lo dijera. Si Él me lo decía, lo iba a hacer. Y Dios me llevó a subirme a 2 aviones. Y me siento contento de haberlo hecho. Otra de las cosas que yo no quería, no me gustan, son los elevadores. Yo sé que no es casualidad que haya venido aquí. Estuve hospedado en el piso 17. Subían y bajaban el elevador a cada rato. Pero le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios con intención me trajo aquí. Porque estoy tranquilo con la ayuda de Dios de subir mañana al avión. Y ahora donde Dios me lleve, iré. Porque Dios nunca nos mueve por accidente. Nos lleva a donde nos tiene que llevar, porque hay una obra que hacer. Nunca se ha tratado del ser humano. Siempre se trata de Cristo. Siempre se trata de Dios. Y cuando disponemos nuestro corazón para servirle, el Señor nos lleva donde nos tiene que llevar. Ayer les decía a ustedes que les iba a contar cómo me llamaron por el Señor. Un servidor tiene una carrera universitaria previa a teología, que es la segunda, y le agradezco a Dios por eso. Soy licenciado en nutrición. No sé cómo funciona aquí la nutrición, pero en México el licenciado en nutrición atiende pacientes con diabetes, con insuficiencia renal, con esteatosis hepática, hígado graso, ¿qué más? Obesidad, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados, todo eso. Y a mí me encantaba. Y me dio el Señor la oportunidad de trabajar en una universidad. Y le daba clase a los muchachos. Como casi no nos gusta hablar, ay hermanos, eso me encantaba. Y salía de un grupo a otro grupo, le daba clase a la licenciatura en enfermería, a cirujano dentista, a entrenamiento deportivo, a gastronomía, a nutrición, y yo lo disfrutaba. Y de repente me llaman a dar clases también en preparatorias. Yo estaba feliz, como pez en el agua. Me encantaba. Pero un día el sol se ocultó el sábado, y en la puerta, ya ven que nos despedimos y nos quedamos tantito a veces los sábados, me dice el pastor Lorenzo Herrera: Julio, tengo algo que decirte. ¿Qué es, pastor? No sé si lo soñé o te lo dije. Esa expresión ahora la entiendo, que el pastor estaba confundido entre la realidad, porque lo vio tan real. Porque me dijo: no sé si te lo dije o lo soñé. ¿Qué cosa, pastor?
estudia para ser pastor. Cuando él me dijo eso, sentí como algo frío que cayó sobre mi cuerpo. Y dije, ¿para ser pastor? Sí, estudia para ser pastor. Y él me dijo, lo siento en mi corazón. Siento como que si se lo estuviera diciendo a un colega, estudia para ser pastor. Y entonces en mi mente comenzó ese pensamiento a entristecerme. Y usted dice, ¿por qué? Porque a mí me encantaba dar clase, me fascinaba. Y yo decía, ser pastor. Pero si Dios quería que yo sea pastor, ¿por qué Dios no me lo dijo antes? Y entonces le dije al pastor en esa plática, eso que le digo ahorita, no recuerdo si se lo dije a él o se lo dije después, pero sí lo dije. Pero esto sí lo dije en la plática. Pastor, lo voy a pensar, voy a platicar con Dios, lo voy a pensar. Y él me dijo, platícalo con Dios, pero no tienes nada que pensar. Cuando me dijo eso, otra vez un cincelazo así, entraba a mi mente. Y entonces ese sábado me quité de la iglesia, porque yo no quería ser pastor. Y llegué y comencé a entristecerme, llegaba a los pasillos donde daba clase en la universidad. Me andaba triste porque decía, no quiero ser pastor, pero ¿será que Dios quiere que yo sea pastor? Y platicaba con Dios en mi mente, y mientras eso ocurría, el tiempo se iba avanzando, y yo le dije a mi esposa, mira, vamos a orar. ¿Vas a estudiar para ser pastor? Me dijo, vamos a orar. Y oré y le dije a Dios, Señor, tú sabes cómo hablarme de manera que yo no tenga dudas. Si tú quieres que yo estudie teología, escuchen bien, teología. Si tú quieres que yo estudie teología, te pido que me lo digas. Como mi hijo, o sea, yo le estaba haciendo una súplica. Yo no veo mi vida encerrada en un distrito, Señor. Yo no veo mi vida encerrada en un distrito, pero si tú deseas que yo estudie teología, voy a renunciar al trabajo y me voy a ir a estudiar teología. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, no dije ser pastor, dije estudiar teología. Y entonces, mes y medio después, o 2 meses, alguien tiene un sueño. Llega y me dice, soñé que fuimos a un lugar y el pastor Lorenzo, el que me agarró en la entrada de la iglesia, te presentó con unos pastores. Y cuando te presentan con esos pastores, los pastores te aceptan, pero después se acerca un pastor de blanco. Y el pastor de blanco te agarra, te abraza y te dice, Julio, ¿por qué no te has ido a inscribir? Te estamos esperando. ¡Wow! Yo comencé a llorar. Porque si hubiese sido un arquitecto el que me diga eso, me iba a ir a inscribir en la escuela de arquitectura. Pero me lo dijo un pastor de blanco. Dice que el pastor de pastores es Jesús. De blanco. Y cuando me dijo eso, lloré y le dije a Dios, voy a hacerlo. No sé cómo explicar eso. No sé cómo explicarlo, pero Dios hace cosas en mi corazón que yo no haría si fuera por mí. Yo no me iba a subir a un avión. De verdad. Solo porque Dios me dijo que lo haga, lo hice. Y entonces en aquella ocasión dije, bueno, yo le dije a Dios, ya me lo dijo de manera convincente porque fue otra persona que vino a decirme eso. Y me fui a dar clases ese día, creo, o después al día siguiente, no sé. Pero mi esposa me dijo, ¿vas a estudiar para ser pastor? Sí. Pero pasaban 2 meses y yo no lo hacía. ¿Vas a estudiar? Sí. Pasó 1 año y me dijo ella, ¿vas a estudiar? Sí. Y después de que pasó el año me decía, no. ¿Vas a estudiar para hacer teología? Sí. Ya se estaban yendo casi para 2 años. Cuando ella me detiene en una acción de gracias en la plataforma del templo y me dice, a ver, antes de que te bajes, me agarró ahí en la plataforma y me dijo, no te bajes. Yo me iba a bajar, no me dejó bajar. Dime aquí en el altar, ¿vas a estudiar teología? Y yo dije, estoy en el altar. No le puedo, pero yo quiero que me lo digas ahorita, me dijo, más o menos tipo mujer santanderiana. Y me dijo, quiero que me lo digas ahorita. Si tú me dices sí, yo voy a renunciar a mi trabajo y te voy a apoyar. Si tú me dices no,
no te voy a volver a preguntar. Veo que como mujer santanderera, no te lo vuelvo a preguntar, no te voy a volver a insistir. Y cuando me dijo eso, yo dije, esta sería la cosa. Así que estuve media hora allí hasta que dije sí. Mi familia se reunió en el altar porque mi esposa no me dejaba bajar del altar. Y entonces el día que dije sí, le dije sí a Dios. Le dije sí a mi esposa, pero le estaba diciendo sí a Dios. Fuimos a la universidad, a donde estábamos dando clase. Ya no me acuerdo en cuáles eran, si solo en la universidad, pero renuncié al trabajo. Mi esposa renunció y nos comenzamos a meter al colportaje, la venta de libros para poder financiar el estudio. Y yo dije, Señor, yo no sé hacer esto, nunca recibí una capacitación. Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder hacer esto. Y entonces miraba que se me acababa el verano, eran como 2 meses y medio el tiempo que tenía para colportar y juntar. A mí me tocaba en aquel entonces, a ver cuánto sería el asunto para que usted me pueda entender, hermano, porque aquí estamos hablando de asuntos internacionales con usted, ¿verdad? Era, si no mal recuerdo, puedo equivocarme, yo tenía que pagar a la escuela, a la universidad, a 13.039.404 pesos más o menos en ese semestre para entrar. Tenía 2 meses y medio para conseguirlo. Y dije, colportando. Y me fui a colportar y llegaba a una casa y decía, ¿qué voy a hacer? Solo me quedaban 15 días. Yo ya no podía hacer más. Y entonces me arrodillé, lloré y le dije a Dios, orando y llorando, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder ir. Pero si tú me llamaste, te pido que hagas lo que yo no puedo hacer. Declaro mi impotencia, pero también confieso tu omnipotencia. Y entonces vi un milagro de Dios extraordinario. Llegaba a vender libros y me agarraban 15,000 pesos mexicanos en material, que sería más o menos 15,000 pesos mexicanos. A ver cuánto sería, este asunto de la conversión se pone interesante, ¿verdad? Serían algo así como 3.259.000 y tantos pesos colombianos. Y después yo iba y 10,000 pesos mexicanos, que iban a ser quizás como 2 millones, más o menos. 2 millones. Y yo dije, está bueno este asunto. A donde yo iba, ventas. Y el día que me iba bajo era porque vendía como unos 3,000 pesos mexicanos, que eran como 651,000, 652,000 más o menos, más o menos, colombianos. Y dije, está bueno este asunto. Y en 15 días Dios hizo lo que yo no pude hacer. Me llevó a la Universidad de Lindavista y el Señor hizo lo que yo no pude hacer. Escuchen bien, hizo lo que yo no pude hacer. ¿Quién consigue ese dinero en poco tiempo? Y luego quedarte a estudiar, pagar renta, arriendo, Sí, arriendo. Arriendo, pagar arriendo, alimentación, estoy casado, tengo que mantener a mi esposa. Y Dios abre las puertas de una manera extraordinaria. Termino de estudiar teología, pero en el último semestre algo pasa. Antes de que me llamen, mi esposa tiene un sueño. Y sueña que nos van a hacer un llamado a el estado de Tabasco. Ella soñó que nos iban a llamar al estado de Tabasco. El 25 de mayo del año 2022, si no mal recuerdo, me llama el secretario de la Unión y me dice, Pastor Julio, ¿está usted dispuesto a venir a la Unión de esto, por aquí, por allá? Yo dije, claro. A ver, escuchen esto. Yo le había dicho a Dios, voy a estudiar teología, pero no quiero ser pastor. Pero en el trayecto, Dios cambia mi pensamiento y yo no entiendo en qué momento solo anhelaba ser pastor. Y yo estaba triste porque el semestre se estaba acabando y el llamado no había llegado. Estaba preocupado y dije, Señor, yo quiero servirte. Ahora yo quería servir. Y ahora la cosa cambió, no venía el llamado, estaba triste. Pero antes, eso es algo que la gracia de Dios, y ahí me callo, porque es gracia todo. Me llaman, me presento, y cuando pasan los presidentes de los campos, de las asociaciones, el presidente de aquel entonces toma mi nombre y dice, Julio Branco Luis Valencia, centro de Tabasco. Así tal cual el sueño lo había mostrado antes de que ocurra. Y me sentí feliz. Y nos fuimos a hacer obra misionera, y ahí es cuando mi esposa vuelve a soñar
que nos van a mover a un lugar que se parece a Valladolid, Yucatán, México. Y cuando iba entrando y que iba a hacer un movimiento repentino, y sí, una noche antes me llaman y me dicen, pastor, ¿puede venir a la asociación? Y yo espantado, dije, ¿qué hice? Yo dije, pastor, yo preguntarle diplomáticamente, ¿tengo que llevar algún documento o algo así, algún papel que me estén pidiendo? No, solo vete a la asociación. Yo espantado, preguntando para ver qué tal si hice algo malo, me estaban citando. Y entonces cuando llego me dicen, pastor, la Junta Administrativa ha votado nombrarte pastor del distrito de Nueva Victoria. ¡Wow! Tiempo antes Dios había dado el regalo de decirme dónde iba a ir. Y fue ese entonces cuando estábamos en el distrito que Dios nos concedió lo del sueño que le había dado a mi esposa de que se iba a embarazar. Y quiero presentarles a Eliet, a mi hijita, a ver si lo pueden proyectar. Quiero presentarles a Elietcita. Está bien bonita. Dicen que se parece a mí. Entonces debe estar hermosa, ¿verdad? A ver si aparece por allá Elietcita. Esa es Elietcita. La cachetoncita. Pero bonita. Y es allí donde Dios nos concede el regalo de tener a Elietcita. Así que les presento a mi hijita. Ya les presenté a la mamá, al papá ya lo conocen. Todos nosotros somos bendecidos por Dios de una u otra manera, y esta semana debemos aprender a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y nada se nos debe olvidar, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y por los siglos de los siglos sea el nombre de Jehová bendito, porque cada mañana renueva sus misericordias con nosotros, nuevas son cada mañana. Estos días me dice el pastor Giovanni que tembló 7.4 en Chile y en Argentina, con alerta de tsunami, y nosotros tranquilos durmiendo, hermana Elena, en el piso 17. No se siente, no ocurre. Y la misericordia de Dios nos está sustentando. Y la Biblia nos presenta que Dios desde el pasado ha estado bendiciendo a su pueblo. Y miren, quiero presentar la historia de un hombre que es especial. Y dice Job capítulo 1, versículo 1: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten esto: Dios identifica dónde vives, de dónde eres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por los siglos de los siglos sea tu nombre bendito, Señor. En esta mañana necesitamos que nos hables. Este pueblo necesita escuchar la voz de su Dios a través de su santa palabra. No necesitan a un ser humano, necesitan de usted. Y lo ruego humildemente, Padre nuestro, que nos enseñe a todos nosotros y que nos sentemos a los pies de la cruz de Cristo en esta hora para aprender de Él. En sus manos nos colocamos, que su Espíritu Santo nos guíe. En Jesús, Señor. Amén. Amén. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Había en Bucaramanga, hay en Bucaramanga. Allí donde usted vive, Dios ya puso sus ojos. Le ha mirado a usted. ¿Conoce dónde vive el hermano William? ¿Conoce dónde vive la hermana Hilda? ¿Conoce dónde vive el hermano Ibelio? ¿Conoce dónde vive la hermana Blanca Moreno? ¿Conoce dónde vive la hermana Elcida? ¿Conoce dónde vive cada uno de nosotros? Dios te identifica perfectamente. La Biblia dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ciertamente Dios mira colectivamente al mundo, pero también individualmente a cada uno de nosotros. Evidencia en Job. Había en tierra de Uz un hombre llamado Job. Hay en Bucaramanga, cada uno de ustedes donde vive, ya Dios pasó su mirada. Le habían nacido ¿cuántos hijos a Job? 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, ¿qué más? 500 yuntas de bueyes, ¿qué más, hermanos? 500 asnos. 500 almas, ¿y qué más? Muchos criados. Y muchos criados, muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Yo no sé quién sea el hombre más importante de Colombia,
Bueno, para las hermanas, su esposo, ¿verdad? Ese debe ser el hombre más importante de Colombia, hermana Yolanda, el que está aquí al lado suyo. Amén. Amén, dice la hermana. Eso. Miren esto. Este hombre era el más importante de todos los orientales, pero quisiera usted note lo siguiente. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Cuánto es la bendición que nos está presentando la Biblia que Dios le había dado a Job? Porque acá hay algo importante, hermanos. La Biblia nos está hablando de algo tremendo. Ahora déjenme aquí porque me di a la tarea de hacer algo. La hacienda de Job tenía 7,000 ovejas. Ahora necesito que usted me ayude. ¿Cuánto cuesta la oveja en Colombia? Alexis. La oveja en Colombia va a variar de 300,000 a 800,000 pesos. Depende de la raza, la calidad, porque lo investigué. Pero Dios no había mal bendecido a Job, lo había bendecido bien. Por lo tanto, por lo menos cada oveja de Job debía valer unos 800,000 pesos colombianos. ¿Cuántas ovejas tenía Job? 7,000. 7,000 por 800,000, Job tenía 5,600 millones de pesos colombianos en ovejas. Aunque nos dé unas 100 ovejas, 200 ovejitas, ¿verdad? Pero noten que el pasaje sigue diciendo que no solo tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos. ¿A cuánto está el kilo de camello? ¿A cuánto está el camello? Los camellos pueden llegar a pesar hasta 1,000 kilogramos. Y yo no creo que los camellos de Job que tenían desnutrición, estaban bien nutridos, ¿verdad? Porque ¿quién lo había bendecido? Dios. Por lo menos vamos a decir que los camellos que Job tenía tenían de 1,000 kilogramos. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de camello? Cada kilogramo de camello puede valer 66,804.55 pesos colombianos. Y si usted tiene duda, cuando se oculte el sol puede ir a comprar camello. Si hacemos la conversión, Job tenía 3,000 camellos. Si cada camello cuesta 66,000 y tanto y tiene 1,000 kilos, 18,000 millones. significa que Job tenía en camellos 200,413,650,000 pesos colombianos. ¡Wow! Pero no solo eso tenía. Dice la Biblia que tenía 500 ¿qué? Yuntas de bueyes. ¿De qué tamaño son bueyes? Grande, así como yo. Yo no. Y los bueyes, ¿cuánto pueden pesar? Hermanos, el kilo de buey está aproximadamente en 96,088.10 pesos colombianos. Un buey puede llegar hasta 2,400 kilogramos de peso. Ahora, ¿y cuántos bueyes tenía Job? 500. Escuchen, 500, pero 500 yuntas. Por lo tanto, cada yunta tiene 2 bueyes para dar. Eso significa que Job tenía 230,611,440,000 pesos colombianos en yuntas de bueyes. Pero no solo eso, Job tenía asnas. ¿Cuántas asnas? 500. ¿Ya cuánto está el kilo de asna? ¿De asno? ¿Cuánto es eso? El burrito es más barato. Más barato iba a decir. Más barato. Un asno más o menos aquí en Colombia lo pueden encontrar en 500,000 pesos colombianos. Por 500, 250 millones de pesos nada más en las asnas. De manera que la fortuna de Job solo en ganado eran 436,650,090,000 pesos aproximadamente. Era un hombre como exageradamente rico. vamos a escuchar. 436,650,090,000 pesos. Él era millonario o billonario. ¿Qué era Job? Salía en la revista Forbes. Solamente estos son sus ganados. ¿Qué tal era billonario? Porque sus otras posesiones. Y si miráramos cuánto era el territorio que tenía Job y sacáramos el valor de cada metro cuadrado que tenía Job en extensión de tierra, porque esto yo no creo que dé una hectárea.
era exageradamente rico. Pero Satanás no está contento cuando Dios te bendice. Satanás siente envidia de lo que Dios te da a ti y me da a mí. Satanás, si por él fuera, estaría buscando matarte hoy mismo. Y no estoy exagerando. Satanás envidia lo que Dios te tiene dado. Lo que Dios te ha dado a ti, Satanás lo envidia porque él ya no lo puede tener. Y como no lo puede tener, quiere que tú lo pierdas. Y entonces dice la Biblia que un día los hijos de Dios acudieron a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se puede decir de mí y de usted esto? No me responda. Reflexione. Dios puede decir esto de ti y de mí. Eres un varón recto, temeroso de Dios, eres justo y apartado del mal. Eres una mujer recta, justa, temerosa de Dios y apartada del mal. Porque no era casualidad que las bendiciones de Dios estén sobre Job. Job había preparado su corazón para recibir esas bendiciones. Recuerden esto, no se trata de tener dinero, se trata de tener la bendición de Dios. La gente puede tener dinero sin la bendición de Dios, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Pero de qué sirve? De nada. Se esconden. Cuando es un dinero que no viene bien, no son felices. ¿Pero qué dice la Biblia? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con eso tristeza. Amén. Cuando Dios te bendice con algo, te va a bendecir bien. Yo no estoy diciendo, hermanos, todos van a ser multimillonarios. No, porque ese es un falso evangelio de la prosperidad, ¿de acuerdo? Pero hay una promesa que Dios dijo, que vas a tener comida, que vas a tener dónde estar. Y dice: ay, pastor, y si yo no tengo, entonces estoy mal. No, tranquilo, Dios está cumpliendo un propósito en ti. Porque la Biblia nos enseña que cuando disponemos nuestro corazón para servir a Dios, Dios puede bendecirnos. Y lo había hecho con Job, pero Satanás no estaba contento. Y entonces dice Satanás, cuando Jehová le pregunta: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear ¿qué? La tierra. Y andar Por ella. ¿Sabe qué hizo Satanás esta semana? Pasó por tu casa. No estoy exagerando. Pasó por donde tú estabas. Ahí donde tú estabas en el trabajo, te estaba mirando. Te estaba observando. Porque es a lo que se dedica. Está rodeando la tierra, está andando por ella, porque está queriendo destruir. Y mientras pasaba por allá, ¿miró a Job, sí o no? Sí lo miró. Dios le pregunta: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y dijo Jehová a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Porque en medio de todas las dificultades de la vida, ¿tu vida de quién depende? Dios. Pastor, me voy a morir si yo hago tal cosa. ¿Pero estás obedeciendo lo que Dios te pide que hagas? Sí. Entonces no puedes decir: me voy a morir. Estás en sus manos. Él tiene el control. Quien lo determina es Él. Ay, pastor, es que yo tengo miedo. Escuchen esto. No les estoy diciendo a ustedes que lleven esto a un punto de fanatismo. Pero siempre que usted quiera hacer algo, tomar una decisión, antes usted tiene que hacer una oración. Usted siempre tiene que poner a Dios en primer lugar, porque cuando usted se pone en las manos de Dios, todo lo que venga va a estar bien.
Pero si usted quiere hacer algo sin estar en las manos de Dios, ya desde el momento ahí ya está en peligro. Y entonces, lean conmigo por favor. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían. Versículo 3 estamos. Dice la Biblia, y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Lean conmigo por favor. 1, 2, 3. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánto perdió Job en ese momento? Había llevado los sabeos ¿a quién? A los bueyes y a las asnas. En asnas 250 millones. En bueyes Job perdió 230.611.444.000 pesos colombianos. Job perdió muchísimos millones de pesos en un instante. Que a veces, cuando nosotros perdemos un poco, ¿a quién le vamos a reclamar? A Dios. Ay, Señor, yo no sé por qué si te estoy sirviendo me pasa eso y se me cayeron los 10,000 pesos. No fue culpa de Dios. No fue culpa de Dios. Tenemos que aprender a dejar de culpar a Dios. Porque Dios es bueno. Él es bueno. Esta semana de mayordomía quisiera que usted entienda: Dios es bueno. Dios no es el causante de nuestras desgracias. El causante de las desgracias, ¿quién es? Satanás. Esto debe quedar muy claro. Aún estaba hablando, lea conmigo, versículo 16, 1, 2, 3. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ay, hermanos, ¿y quemó qué? Las ovejas. En ese momento Job pierde 5.600 millones de pesos. Más los trabajadores. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte ¿qué? La noticia. ¿Y qué se llevaron en ese entonces? Camellos. Se llevaron 200.413.650.000 pesos en aquel entonces. Entre tanto que hablaba, Job había perdido en aquel entonces 436.650.090.000 pesos en un momento. Y si tú fueras Job y lo perdieras, ¿qué harías? ¿Dejarías a Dios o te quedarías con Dios? Esta pregunta la tienes que reflexionar en tu corazón. Si en tu corazón dijeras: creo que sí dejaría a Dios, esta mañana te invito a que vengas a un encuentro con Jesús, para que tu fidelidad no dependa de lo que Él te da, para que tu fidelidad a Él no dependa de los bienes materiales, para que aprendas a tener a Dios como el Dios de tu vida, te dé o no te dé. Porque cuando lo haces a Él, el Dios de tu vida, no importa lo que ocurra, te vas a quedar con Él. Pero viene la parte complicada de la vida de Job. Lean el versículo 18 conmigo, fuerte por favor. 1, 2, 3. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermana el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó ¿sobre quién? Sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y viene una expresión magnífica de este hombre. Por eso está escrito en la Biblia así: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. ¿Eres capaz de adorar cuando te va mal? ¿O solo eres capaz de adorar cuando te va bien? ¿Dios es tu Dios solo cuando recibes bendición? ¿O también es tu Dios cuando te va mal? Esto solo es
posible con una relación diaria con Dios. Aprendes a conocer a Dios y te das cuenta que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Pero Job adora a Dios y Satanás, ¿cómo creen que estaba? Molesto porque no logró su objetivo. Y entonces, no sé cuántos se han sentido como Job en la vida cristiana. Sales de un problema y el año 2022 te metes en otro, 2023 empeora, 2024 vuelve un problema, 2025 y el 2026 no sé qué retos trae y de repente usted dice, a ver Señor, yo me entregué a ti, desde que me entregué a ti parece que me va peor. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. ¿Y por qué culpamos a Dios? Porque no hemos conocido a Dios. Cuando culpamos a Dios no hemos conocido a nuestro Padre, porque Él solo derrama bendiciones. Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana Él renueva su misericordia contigo y conmigo. Si estamos vivos es porque Dios nos bendice. Amén. Todas las desgracias de la vida tienen que ver con Satanás, pero muchas veces Él lo hace y nadie lo culpa. Todos culpan a Dios. Señor, ¿por qué esta enfermedad llegó a mi vida? Tranquilo, estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios y cuando estás en sus manos, deja que el plan de Dios se cumpla aunque duela. Y la Biblia dice algo interesante. Dice la Biblia que Satanás vuelve y cuando él vuelve dice que le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Y responde, de rodear la tierra y andar por ella. Solo eso hace. No hace nada productivo Satanás. Solo está buscando destruirte. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Dijo nuestro Dios, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad y a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay dos armas que Satanás utiliza para querer alejarte de Dios: pobreza y enfermedad. Primero le lanzó a Job la pobreza, ¿sí o no? Y ahora le lanza la enfermedad. ¿Sabes? No hay un cristiano que no se desespere cuando la enfermedad llega a su vida y no puede ir al médico porque no tiene dinero. Comienza la desesperación. Pero ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer cuando eso llega a su vida? Orar. El cristiano tiene un arma poderosa y es la oración. Ora. Cuando el pueblo de Dios ora, ocurren cosas maravillosas. No es una frase, es una realidad. Dios me ha permitido mirar cómo obra cuando el pueblo de Dios ora. Tienes que orar. Tienes que confiar que aunque las cosas vayan mal en la vida, Dios te ama. Que aunque las cosas te estén yendo complicadas cada vez, Dios te ama. Cuando has hecho un pacto con Dios, tu vida está en sus manos. Cuando tú miras que está destruido todo y dices, yo no sé qué voy a hacer, mi vida ya no tiene sentido, Dios te ama. Y la Biblia dice que Dios le permite a Job por su misericordia, porque Dios no es un Dios torturador. Usted puede decir, pero ¿por qué Dios permite que le hagan eso a Job? Porque Job estaba representando a Cristo. Job estaba representando a Cristo de esta manera. Job estaba teniendo un espíritu altruista. Job tenía un corazón muy lindo y podía reflejar a Cristo, que dejó las mansiones eternas, dejó toda esa gloria siendo Dios y vino a este mundo. Jesús pasó dificultades en este mundo, ¿sí o no? ¿Pero por qué lo hizo? Porque te amo. Porque Jesús no tenía necesidad de venir a este mundo, pero lo hizo porque te ama. Y la Biblia dice que cuando el Señor en su misericordia cumple su plan en la vida de Job, le permite a Satanás hacerlo, pero Dios le dijo, Él está en tus manos, pero guarda su vida. Satanás no puede quitarte la vida si Dios no se lo permite. Satanás no puede matarte si Dios no se lo permite.
Porque tu vida y mi vida están en las manos de Dios. ¿Lo crees? Amén. ¿Hay alguien que lo cree de corazón? Amén. La Biblia dice algo complicado. Ahora Job se enferma, dice la Biblia, con una sarna maligna. Llenó a Job una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job se sentaba en medio de la ceniza y tomaba un tiesto, algo duro, y con eso se rascaba. Y Job quizás se desgarraba la piel de tanta comezón, pues era día y noche, día y noche. Y Job de repente quería dormir y Satanás lo espantaba con pesadillas. Ya checaron eso en la Biblia. Job quería dormir y dice, de noche me espantas, pero no era que Dios lo esté espantando, era Satanás el que estaba detrás de todo eso. Cuando alguien está enfermo lo que quiere es dormir para olvidarse de todo el dolor. Cuando alguien está sufriendo lo que quiere es dormir para olvidarse de sus problemas. Pero a veces Satanás, de hecho no a veces, siempre es tan malo que no te deja en paz ni durmiendo. Puede ser que hoy esté aquí alguien que está sufriendo una tortura mental de parte de Satanás. Puede ser que esté alguien aquí que está sufriendo día y noche y no tiene paz. Pero esta noche en que usted despierta, la mañana llega y se da cuenta que la misericordia está allí. Y aunque usted esté sufriendo, dice, ¿qué voy a hacer de mí? Tranquilo, Dios está cumpliendo su plan en ti. Y sabe, la Biblia dice que para acabar el asunto, su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Saben? La mujer de Job lo dijo de una manera terrible. En el texto original, la mujer de Job dice, bendice a Dios y muérete. Realmente lo que la mujer de Job estaba diciendo era como un tipo, por tratar de explicarlo, como un tipo burla. Nadie puede bendecir a Dios y morir. Esta mujer estaba actuando mal y era su esposa. Esposas y esposos, ámense aún en la necesidad, aún en la pobreza, ámense, aún en la enfermedad, trátense con amor. La mujer de Job debía ser para él una ayuda y no lo fue. ¿Quién estaba con Job? Para complicar el asunto. Todos están rodeando a Job. ¿Y Job qué dice? Ah, sí, mujer, tienes razón. No. A veces hay muchos que se van de la iglesia porque su esposo se fue de la iglesia. No. Hay quienes se van de la iglesia porque su esposa se fue de la iglesia. No. La salvación es personal. Pelea por tu salvación. Y entonces Job entiende eso y dice, como suelen hablar las mujeres, ¿qué? Interesante. Como suelen hablar la mujer insensata, así has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero ahora para complicar el asunto vienen sus amigos. Ay, hermano, yo no sé por qué hay amigos así. Incluso yo no sé. Cuando estás pasando un momento de dolor hay personas que no saben aconsejar. Aquellas personas que no saben aconsejar, lo que tienen que hacer es cerrar la boca. No tienen que hablar. Porque en lugar de ayudarte, solo te lastiman. Hay personas que en lugar de edificarte, de hacerte sentir bien, te destruyen con sus palabras. Si usted no tiene palabras que decir, con su presencia es más que suficiente. Con un abrazo sincero es más que suficiente. Quédese al lado de quien sufre. Pero si no sabe qué decir, no abra los labios porque puede lastimar. A Job lo estaban lastimando. Sus amigos le decían, a ti te está yendo mal porque eres un vil pecador, en pocas palabras. Es que sí, Job, es que esto no es así. Mira, se fueron tus ovejas, tus camellos, tus criados, murieron tus hijos, tú mismo estás enfermo, has pecado, Job, eres un vil pecador. ¿Sabes? Quiero decirte esto, a los que son fieles, a los que son fieles a Dios devolviendo sus diezmos y ofrendas. Incluso si tú devuelves sus diezmos y ofrendas, puede ser, escuchen bien esto, que pases por una crisis. Pero no es porque seas infiel, sino porque puede ser que estés siendo usado por Dios para glorificar su nombre. Pero aquellos que están pasando una crisis por ser infieles a Dios,
es por esa infidelidad, ¿de acuerdo? Los que le están robando a Dios de alguna manera los recursos que son de Él, eso acarrea maldición. Pero si usted es fiel en la mayordomía y llega algo a su vida, tranquilo, Dios está haciendo algo en ti. Y la Biblia presenta que Job está allá, sus amigos le están culpando y Job está desesperado porque la enfermedad no acaba. Las palabras que le están diciendo solo son palabras que lo hieren. Y entonces grita Job, lean conmigo capítulo 19, versículo 7, lean conmigo por favor. Agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Dios ha cercado con vallado mi camino y no puedo pasar. Y sobre mis veredas ha tendido tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha arruinado y perezco. Ha hecho que pase mi esperanza como un árbol arrancado. Hace arder contra mí su furor y me tiene por uno de sus enemigos. Versículo 12, lean por favor. Aún vienen sus ejércitos, se atrincheran contra mí y acampan alrededor de mi morada. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. ¿Cómo se sentía Job abandonado? Hay personas que solo van a ser tus amigos cuando te va bien. Cuando usted tiene dinero y tiene salud, tiene muchos amigos. Pero cuando usted está enfermo y tiene pobreza, allí conoce a sus verdaderos amigos. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Terrible lo que estaba viendo Job. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís lo mismo que Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas y se cumplió? Tú no sabes lo que estás viviendo. Tú no sabes lo que estás viviendo, pero tu historia puede estar siendo registrada en los libros de la eternidad. Tú no puedes entender del todo cómo se está desarrollando el gran conflicto, pero puedes agradecer a Dios porque estás vivo. Y Job dice, ¿quién diera que se escribieran mis palabras? Y aquí estamos leyendo sus palabras. ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? ¿Tú crees que cuando sufres Dios no escucha tus plegarias? Claro que las escucha. Pero Dios tiene tres maneras de responder. Te puede decir sí, te puede decir no, y te puede decir sí, pero espera. Y Job estaba deseando esto y Dios se lo concedió. O que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Lean conmigo el versículo 25, por favor. 1, 2, 3. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. ¿Alguna vez te has sentido como Job? ¿Hay alguien que se haya sentido como Job? Yo me he sentido como Job. No soy Job, me he sentido como Job. Yo había esperado tanto tener a mi hija. Y llega un momento cuando llegamos a 28 de junio, si no mal recuerdo. Me tocó despedir el sábado, y mientras despedía el sábado, yo no sé por qué hice esa oración. Pero Dios dirige en medio de todo. Y le dije a Dios, Señor, yo no sé qué venga esta semana. Pero te pido que tu mano poderosa nos sostenga. Que tu mano poderosa nos sostenga, Señor. Y esa semana, mientras todo estaba bien, mi hija comenzó a ponerse mal. Eliel comenzó a ponerse mal. La llevamos, oramos por Eliel, oramos. Y después de orar, la llevamos también a que la revisen.
Cuando el pediatra la mira, dice, la niña está mal. Tiene que llevarla con un cardiólogo pediatra. Y entonces fuimos a Villahermosa con el cardiólogo que nos recomiendan y me dice el doctor, la niña está grave. Pero la niña estaba bien. La niña no tenía nada. A la niña, una ginecóloga de la iglesia, la doctora Fabiola, le hizo los chequeos que tenía que hacerle, bien hechos. Le había pedido los ultrasonidos estructurales de cada trimestre y todo salió bien en todo su cuerpecito. Estaba todo muy bien, el corazón bien, el cerebro bien, los pulmones bien, los riñones bien, todo estaba bien. La niña estaba bien, pero de la nada la niña comienza a ponerse mal. Y entonces el cardiólogo nos dice, tienen que ver a una neumóloga pediatra. Ahora con otro especialista, y el especialista la llevamos, dijo, lleven a la casa, y así estuvimos. Llegábamos a la madrugada, como a la 1 de la mañana, si no mal recuerdo, y al día siguiente volvíamos a regresar, y así andábamos con la bebé. Y entonces le hacen un ecocardiograma, perdón. Le hicieron el electrocardiograma y le hicieron el ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Y el doctor no logra entender del todo lo que está pasando allá. Y entonces ese viernes íbamos a regresar ya a casa, cuando Dios dirige a una hermana de iglesia, porque en medio de todo lo que tú estés pasando, Dios te va a dirigir si has orado. Y entonces llega y dice la hermana, no pastor, no la lleve a casa, llévela al hospital del sureste, que es el hospital de la iglesia adventista en el estado de Tabasco. Entonces fui al hospital, cuando reciben a la bebé, me dicen, la bebé, pastor, va a estar en la UCIN, la unidad de cuidados intensivos, pero no es un paciente grave, es un paciente de cuidados intermedios, pero con la finalidad de poder darle una buena atención a la bebita. La pusieron en cuidados intensivos para darle cuidados intermedios. Y entonces dijo la doctora, vamos a iniciar un proceso. Me marca y me dice, todo va bien, pastor. La niña está saturando al 100% en su oxigenación. Y entonces me sentí tranquilo, pueden ir a dormir. Y nos fuimos a dormir a un hotel que estaba cerca. Y entonces cuando llegamos allá comenzamos a orar por Elielcita. Y mientras estábamos orando, yo ya estaba cansado porque habían sido varios días que íbamos y veníamos y hasta las altas horas de la noche. Y entonces me acosté y me dormí. Oré, pero después me dormí. La oración me refiero a que estaba pidiendo por la bebé con mi esposa. Pero mi esposa se quedó orando todavía. Y mientras mi esposa estaba orando, ella miró un rostro maligno burlándose de nosotros. Ella miró un rostro, mi esposa no lo soñó, mi esposa miró un rostro maligno burlándose de nosotros. 15, 20 minutos después me llaman del hospital y me dicen que tengo que ir a firmar, porque tenían que intubar a la bebé. Y él, y firmo. Y tengo miedo, porque es mi hija. Tenía miedo. Y entonces fui a Dios y le pedí su ayuda divina. Tú siempre has estado con nosotros. Necesito que estés con nosotros. Esa noche no dormimos. Toda la noche la pasamos orando por Elielcita. La máquina comenzaba a alterarse. Y yo dije, es momento de orar. Y cuando orábamos, la máquina se tranquilizaba. Lograron restablecer a Elielcita. La doctora habló con nosotros y nos dijo, pastor, fácilmente la niña va a estar aquí 2 semanas. La doctora estaba mirando que la niña se iba a recuperar, pero en 2 semanas. Y todos los días era complicado entrar y mirar a mi hija solo 15 minutos. 15 minutos su madre y 15 minutos yo. Pasaba y la tocaba y le decía, tu mamá y tu papá te aman. Cuando sufres, Dios es tu Dios. No solo cuando te va bien, Dios es tu Dios. Has decidido seguir a Dios solo porque te bendice. O has decidido seguir a Dios pase lo que pase. Mi bebé estaba allá. Y las cosas se complicaron.
Hoy entiendo lo que pasó. Satanás estaba detrás de todo esto. La verdad acerca de los ángeles dice que Satanás mismo se estremece de la maldad que piensa hacer. Pero es tan maligno. Dice la verdad acerca de los ángeles que pronto toma valor y con una risa malvada sale a hacer lo que ha pensado. Entiendo que la risa satánica que mi esposa vio era de él. Mientras estábamos en ese momento complicado, yo solo quería orar por mi hija. Pero llega el lunes, fuimos a orar y el doctor nos dijo: hay riesgo de muerte. Fui a Dios y le dije: te necesito que actúes, necesito que nos ayudes. ¿Sabes cuánto duele el silencio de Dios? ¿Sabes cuántas veces te va a doler? Pero ahí está Él. Aunque te duela, ahí está Él. Tú no puedes mirar lo que va a venir en la eternidad, pero puede ser que Dios te está usando a ti para que su nombre sea glorificado, aunque tú no lo puedas entender. A las 10 de la noche llegaron. ¿Pueden venir? Yo sabía la noticia que me iban a dar. Tuve que agarrar a mi esposa y tuve que caminar sabiendo la noticia que me iban a dar. Llegamos y le pregunté al doctor y él me dijo que la niña había dormido. Las enfermeras habían recibido sábado con la niña y nosotros fuimos a despedir sábado con ella. Desde el vientre de su madre le cantábamos: no puede ser que la vida del cristiano deba estar triste y aburrida. Si tenemos la esperanza de la vida, debemos sonreír. Saben, yo no sé cuántos de ustedes, gracias, saben este canto, pero este canto era el canto que entonábamos con mi bebé, y cada que se le entonábamos ella se movía en el vientre de su madre. No puede ser que la vida del cristiano deba estar triste y aburrida. Si tenemos la esperanza de la vida, debemos sonreír. Si las aves cantan y en su canto alaban a Dios, hasta el mar con sus olas inmensas alaba al Creador. Vamos, mi hermano, canta. Que fue su último canto que encontré con mi hija. Mi hija durmió. Mi corazón estaba partido, pero fortalecido por haber orado. Y yo no puedo entender cómo, pero yo sí he visto que Dios te puede levantar. Y lloro, que me duele, pero yo sé que mi Redentor vive, y tú tienes que estar seguro de eso. La vida cristiana vale la pena. La vida cristiana no es un asunto de dinero. Si Dios me da, yo le soy fiel. No, la vida cristiana es una entrega completa. Así como Dios entregó todo en Cristo, entrégate completo a Él. Viajamos a casa. Cuando llegamos a casa, el pastor, lo dijo, el pastor Armando Balán, el presidente de la Asociación Centro de Tabasco, es una linda persona y un buen cristiano. Él viajó con nosotros. El pastor Isael Velázquez Chapman, el pastor Daniel Juárez y el pastor Uciel viajaron con nosotros, 4 pastores. Y cuando llegamos a casa, entraron, yo bajé el cuerpo de mi bebé y lo asenté. Al día siguiente, todavía estuvimos por allá, pero mi cuñada estuvo mirando 6 pastores, y no fueron 6 pastores, fueron 4 pastores los que nos acompañaron.
Pero durante el primer culto fúnebre de la bebé, mi cuñada estuvo mirando 6 pastores, y cuando termina eso, en México acostumbramos a dar café adventista, sí, pero chocolate es lo que damos en la familia, y con pan. Mi cuñada está buscando a los 6 pastores y solo encuentra 4. Creyó que se fueron a dormir, pero no, eran 4, pero 2 entiendo que eran ángeles de Dios, porque los estuvo mirando todo el tiempo que se estuvo dando la predicación. Al día siguiente, cuando llegamos y depositamos el cuerpo de mi bebé, yo tuve que sostener a mi esposa, porque su corazón de madre se desgarraba. Su corazón de mamá estaba sufriendo y estaba partido. Depositamos el cuerpo de nuestra bebé. Y fui a casa y le dije a Dios: Señor, yo necesito que estés con nosotros. Tú siempre has sido el motor de mi vida. Y necesito que me dejes saber que estás conmigo. Te necesito. Cuando estés pasando por el valle del dolor, dile a Dios: necesito que estés conmigo. Déjame saber que estás aquí. Abrázame, Señor. Dile eso a Dios. Pídeselo de todo corazón. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El problema está en nosotros, que hemos dejado de creer lo suficiente en las promesas lindas de la Biblia, porque Él es el mismo y te puede responder. Le dije: déjame saber que estás con nosotros. Llegó el momento que me fui a dormir en uno de esos días, y mientras dormía yo escuchaba movimientos en el pasillo. Mi esposa también lo escuchó, y mi esposa dijo: creo que es tu hermana, dile que pase. Yo dije: adelante. Y no entraba al cuarto. Y entonces me paré y abrí la puerta, y mi hermana no estaba allá. No es nadie, dijo. Fui al cuarto donde ellos estaban durmiendo y vi que mi hermana, no recuerdo quién, estaban durmiendo unos y alguien estaba orando, pero nadie estaba en el pasillo caminando, estaba orando. Me fui a dormir y escuché que se movían las cosas. Y mientras dormía, Jesús me tocó. Yo no sé si voy a morir antes de que Cristo venga, o lo voy a ver a Él cara a cara, vivo, es decir, sin haber pasado por la muerte. Pero sea que yo duerma o por toda la eternidad, recordaré las manos de Jesús, que me tocó aquí y yo lo sentí y me volvió a tocar otra vez. Abrí mis ojos porque el toque que me dio fue tan suficiente para despertar. Abrí mis ojos y no había nadie. A la mañana siguiente le digo a la familia: me tocaron en el hombro. Y entonces la familia, siempre somos alegres y creemos en Dios. Hay un ministerio de oración lindo de muchos años. Le dice mi papá: ¿y no será un ratón? Y le digo: papá, el ratón puede subir, caminar, pero el ratón no me puede tocar. ¿Por qué tan grandes son las patas de un ratón? Chiquititas. Yo sentí una mano así. Nos fuimos a la iglesia. A mí me tocó predicar en el culto fúnebre de mi bebé. Y nos fuimos a la iglesia, y cuando fuimos a la iglesia, despedimos el sábado. Cuando el sábado lo despedimos, llegamos a casa. El domingo íbamos a tener que viajar, como hoy sábado, que despidamos el sábado y vamos a casa. Mi padre estaba solo en un mueble en la sala. Mi esposa estaba en otro lado, ahí en la sala, pero en otro mueble separado. Nosotros estábamos en el comedor con la familia, sentados. Cuando de repente mi padre después dice: ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Ninguno de nosotros le tocó, pero era para confirmar que no fue un ratón, fue Jesús que nos tocó. ¿Estás sufriendo? Siempre ha estado Dios ahí. Un buen mayordomo se queda y no lo traiciona. Esta semana Dios te vino a llamar
Y te llamo en el nombre de Jesús a ser un mayordomo que se quede con Él, a ser un mayordomo que no traicione a Dios cuando le va a llamar. Te llamo en el nombre de Jesús a que dediques tu vida entera a Él. ¿Qué has pasado en la vida? ¿Qué te ha golpeado tanto? Ha sido Satanás que está detrás. Ha sido Satanás que ha estado detrás de todo esto. Te ha lastimado, te ha hecho llorar, pero nunca ha sido Cristo. Por la misericordia de Jesús estás aquí. Yo ya entiendo que tengo una razón más para ir al cielo. ¿Hay alguien que haya perdido algún familiar, que la muerte se lo haya arrebatado aquí? ¿Hay alguien? ¿Sabes qué? No es casualidad. Esta semana Dios me trajo aquí para decirte que tú tienes que seguir, tú tienes que avanzar, no te detengas, tienes que proseguir, porque hay una recompensa para el mayordomo fiel, aquel que le entrega a Dios todo, aquel que lo aprende a valorar día con día, aquel que agradece en las buenas y en las malas, porque sabe que Dios no es el causante de su dolor, porque en medio de todo el sufrimiento que se vive, el sol apareció otra vez hoy y tú estás vivo, yo estoy vivo, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios. Esta semana Él te vino a decir: tienes que seguir. No dejes que Satanás te arrebate la corona que Dios tiene para ti. Un día la mañana gloriosa llegará y Jesús va a hacer algo, porque los que duermen en Cristo no quedarán allí para siempre. Entre las oscilaciones de la tierra, Jesús aparece y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque Él es Dios, va a decir con voz de autoridad que solo Él tiene: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra, y levantaos. Se va a escuchar algo hermoso, algo maravilloso se va a escuchar en aquel entonces, porque la tierra va a retumbar. Sí, porque se van a levantar los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a despertar y van a gritar con poder gracias a Cristo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Los redimidos van a triunfar. Los mayordomos van a recibir, ahora en los 70 años, una vida eterna con Jesús. Ahora no vas a recibir un sueldo pequeño, vas a recibir calles de oro. Y tú tienes que estar allí. Tú no puedes faltar. Si tú faltas, tu lugar nadie lo va a poder ocupar. Porque Dios no hizo dos María Victoria. Dios no hizo dos Sergios. Te hizo a ti, te hizo a ti. A cada uno de nosotros nos hizo únicos. Y tienes que llegar allí. De eso trata la mayordomía. De que el egoísmo pueda ser quitado de tu corazón para hacerte apto para entrar al reino de los cielos. Y en el nombre de Jesús te llamo. ¿Quieres ser un mayordomo completo para Dios? Un mayordomo que entienda que tienes una misión. Los estudios bíblicos en la iglesia están bajos. No se están dando lo suficiente y no te estoy juzgando. Dios te está llamando en esta mañana a cumplir la misión. El mayordomo también predica de Jesús. La obra tiene que avanzar. La iglesia no nos cobra. Pero si queremos que la obra de Dios llegue hasta los confines, tenemos que darle nuestros recursos. No es un asunto de dinero. Se trata de que la obra tenga que terminarse.
¿Y sabes con quién cuenta Dios para que esta obra termine? Cuenta contigo. Tú que estás sentado aquí en la iglesia Maranata, formas parte de la iglesia profética levantada por Dios en este tiempo para que se dé el fuerte pregón, y pronto lo daremos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres ser un mayordomo completo para Dios? Hay recompensa para el mayordomo. La Biblia dice algo importante en el libro de Job. La historia de Job ahí no acaba. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Significa que Job tuvo 14,000 ovejas, que tuvo 6,000 camellos, que tuvo 1,000 yuntas de bueyes después, que tuvo 1,000 asnas, de manera que la fortuna de Job llegó a más de 872,650,090,000 pesos. Dios se lo duplicó. Pero note algo en la historia de Job. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Job? ¿El doble? No. ¿Sabes por qué, Señor? Porque los hijos de Job van a resucitar, y allí se hace el doble. 7 hijos, 3 hijas. Los otros 7 hijos y 3 hijas que le nacieron, con eso es el doble. Haz que tu hijo conozca a Dios y que le entregue todo a Dios. Si muere no importa, Dios te lo va a devolver. En esa mañana gloriosa tienes que estar allí. Tienes que estar allí, Dios te está llamando. Tienes que estar allí, y que cuando puedas escuchar los labios de Cristo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre